nacionales. Ya vamos a otros temas y en legales vamos a conversar con nuestro abogado Alfredo Vallarino sobre la crisis migratoria en Panamá. Buenos días, bienvenido a la cocina de Ají. ¿Qué definimos para nuestros televidentes como crisis migratoria y de qué manera puede afectarnos a todos nosotros? Buenos días. Bueno, crisis migratoria es cuando ya las cosas se están haciendo mal al nivel que ya están empezando a causar problemas más allá de lo que son sostenibles. Yo creo que ahí es cuando tú tienes una definición de crisis como tal. Yo creo que en materia migratoria la gente tiene que entenderlo quizás a la altura de su casa. A mi casa entra quien yo quiero que entre a mi casa, cuando yo quiero que entre a mi casa, por el tiempo que yo quiero que entre a mi casa, a hacer lo que yo quiero en mi casa y entran los que caben en mi casa. O sea, hay una serie de parámetros. En migración eso es parecido. Debe entrar al país quienes nosotros le damos permiso de estar en el país, permiso de entrar en el país, permiso de quedarse en el país y deben estar bajo las reglas de ese país. Y adicional a eso, deben entrar quienes caben en el país. No podemos nosotros, un país chiquito, que entren que caben sí. Claro. Se tomaron muy a pecho ese promundo y beneficio, ¿no? La situación más puntual que está ocurriendo es precisamente pues ese éxodo masivo de los venezolanos de su país y pues inmigrando en distintas naciones, y Panamá ha sido una de las favoritas y obviamente pues hay un incremento de la inmigración un poco descontrolada. Pero la realidad es que, por ejemplo, también una vez que ha salido y que ha sido tan mediático y que ha afectado, entiendo que hoy hasta inclusive los comerciantes del casco antiguo también se están reuniendo y eso forma parte de eso. Te quería preguntar, el gobierno ha tomado esta decisión un poco como de limitar el tiempo en que un venezolano o un extranjero se queda en Panamá y sellar, pero siempre me queda la duda de una persona que supuestamente viene a Panamá y que entra a Panamá con una determinada cantidad de dinero y a quedarse por un tiempo prolongado que no responde a la cantidad de dinero que supuestamente tiene que tener, y que también esa persona puede entrar y salir después de determinado tiempo. Pienso que son medidas como blandengues para algo que obviamente está pasando y que obviamente sabes que si una persona viene aquí a quedarse por más de 3 meses, no está viniendo de turista. Lo que el gobierno ha hecho es agarrar a una persona que la atropelló un camión, que tiene una hemorragia cerebral, todos los brazos rotos, cortados las piernas y lo demás, y le ha puesto una curita en el dedo del pie. Okay. O sea, eso no sirve para absolutamente nada. Es importante nosotros saber, esto no tiene solamente un tema que ver con Venezuela como tal. Puede ser cualquier país que tenga una crisis y que termine creando una incidencia sobre otro país. Sobre todo porque nosotros somos un país de cerca de 4 millones de habitantes versus países que están teniendo 30 millones de habitantes, 50 millones de habitantes. Cuando ellos tienen una crisis, cualquier crisis por mediana que sea esa migración hacia nosotros, empieza a generarnos un problema. Los venezolanos representan cerca del 20% de la inmigración a Panamá. El otro 20% lo tienen los colombianos y luego empiezan nacionalidades que van debajo del 10%, que van, y algunas un poco más ordenadas, que son cerca del 7% cada una de ellas. Pero ¿qué pasa? El problema cuando tú tienes es cuando tú no regulas la migración. Cuando tú tienes una migración desordenada, esa persona viene, no se registra. No se registra ante, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y por ende no paga impuestos cuando trabaja. Seguro. No paga impuestos cuando trabaja, no paga impuestos sobre la renta, pero después de que hace eso, sí consume subsidios que son estatales. Claro. Por ejemplo, la gente va al Santo Tomás y ese es un tema subsidiado. La gente usa el Metrobús y es subsidiado. Hasta el tanque de ese gas, extranjero utiliza el tanque de gas que estaban hablando aquí hace un momento. Claro que sí. Y se subsidian cerca de $14 subsidiados. La luz, una serie de cosas están subsidiadas y eso lo estamos pagando los panameños. Las carreteras, los policías, una serie de cosas que van mucho más allá de lo que la gente tan siquiera puede llegar a dominar. Licenciado, se criticó mucho lo del crisol de razas, en donde el fin era precisamente regular a estos extranjeros. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que cuando tú haces una regulación, porque tú estuviste por muchos años haciendo las cosas mal, una regulación estaba correcta. 14 regulaciones definitivamente fueron un abuso. Supuestamente tú debiste haberlo regulado en la primera o en lo segundo lo que ocurría, claro, y los demás tenían que entrar por los canales regulares de casado con panameña, de trabajando dentro del 10% de la planilla laboral, porque la migración per se no es mala. Es decir, tú puedes tener personas que, por ejemplo,
por ejemplo, en Silicon Valley, tú traes cerebros de afuera al país. Entonces tú estás trayendo una migración muy positiva que le va a incidir de manera, los empresarios van a incidir de manera positiva, los turistas van a tienen un impacto positivo dentro del país. Entonces, si tú agarraras y abrieras categorías migratorias aquí en Panamá y tú dices, hombre, es que nosotros aquí en Panamá no encontramos ingenieros navales. Bueno, se abre esta categoría y tenemos tantos cupos como lo hace Canadá, lo hacen en diversos países, y tenemos estos cupos para estas personas. Abogado, hombre, tenemos gente en las altas tecnologías que queremos que el país se desarrolle en eso. Hombre, nosotros hacemos mucho más flexible esa categoría para esas personas. Ojalá fuera solamente en esos rubros donde se requiere personal especializado, pero eso no responde a la realidad. La realidad es otra, la realidad es una, que esas personas, lejos de pagar impuestos, pues primero sacan el dinero de Panamá, porque el dinero que se ganan lo mandan a sus familiares en el exterior. Por supuesto. Ahí hay una pérdida de plata. Una pérdida de divisas importantísima. No le podemos cobrar impuestos sobre eso. Cuando tú como panameña cobras tu salario, te lo gastas aquí en Panamá. Claro. Y por ende ese dinero circulante mueve la economía. Cuando tú tienes el empresario panameño y está pagando mano de obra extranjera que no está regularizada en Panamá, mucha gente, y puedo entender la parte humana, pero nosotros tenemos que entender la parte del país, parte de ese dinero se va hacia afuera, mueve la economía de otros países. De hecho, en países como Nicaragua, Salvador, Guatemala, las remesas que reciben de otros países como Estados Unidos mueven su economía. Claro. O sea, ¿no se le cobró un impuesto a esto? Actualmente no, y eso es lo que debería hacerse en Panamá. Ya que, por ejemplo, muchas de estas remesas que se van al extranjero, no voy a generalizar, porque aquí hay muchos extranjeros que están laborando y pagan sus impuestos. Por supuesto. De eso no estamos hablando, estamos hablando de los que no pagan impuestos. Claro. Al mandar tu remesa, ahí se te cobra un impuesto que va y repercute al Estado y repercute en las cosas, las utilidades del Estado que tú estás, valga la redundancia, solamente utilizando. es que no estamos hablando de los extranjeros que están regularizados. Al extranjero regularizado también lo protege el ordenar la migración, porque esa persona también está cooperando con el país. Claro que sí. Entonces, esa persona, tú no quieres tener un restaurante en donde tú estás pagando un local, en donde tú estás pagando una serie de gastos, impuestos y de repente agarran y te ponen un puesto informal enfrente, ¿verdad? A competir de una manera desleal, porque tú vas obviamente a terminar generando pérdidas. Ni siquiera un negocio, la misma situación, que era lo que yo iba a decir, que ni siquiera los ingenieros navales, eso de lo que usted ha hablado, la agencia whatever in the morning, no, estamos hablando de gente que hace trabajos comunes que puede hacer cualquier persona, y agarran a esas personas porque esas personas trabajan largas horas por salarios muy pequeños que no responden ni siquiera al salario mínimo. Que hay una explotación, fíjate, yo oigo de manera muy regular, es que lo que pasa es que el panameño no quiere trabajar. Y yo te voy a decir, eso es una verdad muy a medias, que nosotros nos hemos dado, nosotros somos panameños, yo creo que todos nos rompemos el lomo haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que para los salarios que antes había y para los salarios que quieren trabajar, ya el panameño no puede trabajar para ese salario porque tiene que mantener muchísimas cosas. Seguro. El extranjero, ¿qué hace? El extranjero sí trabaja por esa cantidad de dinero. Porque tiene una necesidad. Porque tiene una necesidad, porque a muchos los tienen viviendo en casas con 20 personas pagando alquileres, porque mandan sus remesas afuera, que es donde pueden sustentar, porque en esos países esa cantidad de dinero representa algo importante. De lo que usted decía. Y eso está pero pasando, al final de cuentas, lo que estás haciendo es bajando el salario de los panameños. Y eso está ocurriendo a todo nivel, y yo lo digo por experiencia propia. Una empresa multinacional se ahorra mucho más, y lo estoy viendo en muchos gerentes de mercadeo extranjeros, muchos gerentes de relaciones públicas extranjeros, que es el rubro donde yo me desempeño, porque claro, un relacionista público panameño o de mercadeo no te cobra igual que uno extranjero, por ejemplo, que tiene mucha necesidad o que, por supuesto, va a bajar al 50% de lo que tú le estás pagando. Erika, ojalá fuera el 50%. Ojalá. Yo soy diseñador gráfico, dame un segundo. Yo soy diseñador gráfico, hago manejo de redes sociales y hay personas, lamentablemente, tengo que decirlo, son venezolanos y hacen el trabajo por una octava parte de lo que yo cobro por hacer el trabajo, que es el precio del mercado. Ni siquiera que es que yo me las doy, que yo soy el más que más sabe y el que más diseña. Entonces, eso está mal. Ahora, yo me quiero también poner del lado de las personas que inmigran al país y se quieren legalizar, o sea, que dicen, ¿cómo lo hago? Pero entonces necesitas, y que necesitas el permiso de trabajo, o no, pero necesitas una oferta de trabajo. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o el huevo o la gallina? Y ahí es donde viene la política migratoria.
Lo que le conviene al país, tú tienes que hacerlo fácil, la entrada. Lo que le conviene al país, si tú vas a tener gente que viene a trabajar legítimamente a la empresa, es un ejecutivo, va a pagar, ¿cómo se llama? Va a pagar sus impuestos, va a establecerse de manera legal en el país, tú facilitas esas cosas. No haces que esos trámites tomen 3, 4, 5 meses, porque además, al tú hacer eso, tú propicias la corrupción. Por supuesto. Porque si hay alguna forma de hacer, tú generas eso. Y obviamente también alientas la informalidad, porque entonces la persona no quiere pasarse 5 meses tratando de sacar un permiso y entonces viene, ¿qué es lo que pasa? Aquí están premiando a las personas que entraron de manera ilegal. Eso es como que yo agarrara, llegar a mi casa, veo a alguien en el patio que yo no lo invité y le diga, no, tranquilo, quédate aquí. No, lo que pasa es que los que están incógnitos también en buen panameño pasan agachados, porque hace poco conocí un chico que está trabajando aquí de manera ilegal y estas empresas los contratan también de manera ilegal. Claro. Y él me dice, bueno, la verdad es que si me agarra un policía, yo le digo que aquí me están manteniendo, le muestro los papeles de que vivo con mi prima o mi tía y yo paso agachado. Y yo me quedé sorprendida. Yo le dije, ¿en serio la situación es así? Entonces, si en Panamá no lo estamos regulando, nosotros mismos tenemos la culpa, estamos claros. Porque ¿qué hizo el primer crisol de razas? El primero teníamos mucha gente irregular, vinimos a regularizar una situación migratoria y debía ser algo positivo. ¿Verdad? Creo que el primero fue positivo. Cuando tú haces el segundo, tú dices, bueno, es que lo que pasa es que de repente se le quedó algo al primero. Pues bueno, no se hizo de manera óptima. Pues la gente no tuvo tanto pero tiempo. Bueno, vamos a hacerlo. Pero ya cuando fuiste el tercero, el cuarto, el quinto empezó a hacer daño. Claro. Porque afuera, en vez de regularizar lo que tú tenías, los de afuera empezaron a decir, vamos para Panamá, porque te pasas un año ilegal y te regularizan. Y de hecho, eso es lo que ha hecho este gobierno también, porque como vio que las ferias eran masivas, habían unos miles de personas y la gente se decía, oye, ¿cuánta gente va a entrar aquí? Dijeron, no, esto vamos a hacerlo más político y lo hacemos a través de citas. Pero tú te vas hoy día a migración y tú vas a ver que en vez de que tú tengas 15.000 personas, sabrá Cristo, cada 2 meses, tú lo que tienes allá son 1.000 personas todos los días entrando a las filas de migración o cientos de personas en migración haciendo lo mismo. Ahora hablan de hacer una amnistía en septiembre porque este gobierno es especialista en cambiarle el nombre a las cosas y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces le cambian el disfraz, pero sigue siendo el mismo payaso. Cuando nosotros llegamos a ver el tema de lo que siguen haciendo en migración, nosotros nos damos cuenta que vamos a llegar a un momento en donde va a ser caótico para Panamá. Y va a ser caótico porque si las divisas siguen saliendo... Hay que ponerle un impuesto, señores diputados, pónganse en las pilas porque no hay cama para tanta gente. Pónganle impuesto a las divisas, a las remesas. Si los subsidios se siguen consumiendo, si los impuestos no se están pagando, si se está haciendo las competencias desleales en los negocios y en las profesiones, si se está haciendo competencia desleal al trabajador regular, obviamente va a causar un problema. Eso trae una frustración muy grande. Adicional. Tienes temas de seguridad porque entonces tú no tienes controles. Cuando tú pasas una persona por la migración regular, tú le estableces una serie de parámetros de seguridad, examinas mejor a la persona. Claro. Tienes temas de salubridad. Aquí hay gente que está viniendo porque le sale mejor hacerlo, atenderse en el Santo Tomás, porque está subsidiado porque tienen SIDA o porque tienen... y le sale mejor hacer eso. ¿Qué pasa? Estamos comprometiendo temas de salubridad. Y aquí nadie hace nada. ¿Por qué? Porque le pagan $1.000 o le pagan $500 que va a un fondo de la presidencia y ese fondo se usa como el presidente le dé la santa y regalada gana. Y operan a la gente. Por eso, y operan a la gente, sí. Ojo que lo dijiste tú, pero bueno. Eso es conocimiento público porque está en el internet. Pero básicamente, mira, Panamá tiene que pedir a las autoridades que se haga un alto. Panamá como país, los gremios organizados, los estudiantes, todo el mundo tiene que pedir, tenemos que proteger a Panamá. Tenemos que proteger a Panamá porque al final de cuentas, y no solamente de extranjeros, también para los extranjeros que están regularizados y que están haciendo las cosas bien y que vinieron a aportar a este país y que son más que bienvenidos. A esas personas también tenemos que extranjero lo haga por la competencia leal, pues que es lo que todos necesitamos, señores. Si usted es extranjero y usted está en Panamá, así como uno que estaba hablando por aquí hace poco, y usted paga todo lo que tiene que pagar, y usted se está esforzando, si usted manda dinero a su familia en su país, no importa, pero usted está haciendo las cosas bien, usted mismo tiene que luchar para que usted pueda seguir haciendo eso, porque va a llegar un momento en que no hay cama para tanta gente. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. Ha llegado el momento de un cambio comercial. Nos da sus redes sociales, por favor. @Alfredo Vallarino en Instagram. No podemos hacer como una segunda parte de este tema. Tenemos que hacer una segunda vuelta y quiero que averigüemos casos.